En esta entrada aprenderemos a utilizar un relé con nuestro microcontrolador PIC y así podremos manejar cargas más grandes, por ejemplo en voltaje alterno o también en voltaje directo. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro curso de microcontroladores PIC. Si no has visto todos los capítulos que tenemos de microcontroladores PIC, basta con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que veas todos los episodios desde el primer episodio. Vamos a ver cómo utilizar el relé con el PIC. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bien, estamos dentro de la página de control automático de educación. Inicialmente vamos a entender qué es un relé. Simplemente un relé es un dispositivo electromagnético el cual es operado por una corriente eléctrica pequeña, capaz de encender o apagar una carga eléctrica de mucho más porte. El corazón de un relé entonces es simplemente un electroimán. Quiere decir que es una bobina la que se convierte en un imán una vez le pasamos una corriente a través de ella. Una vez activamos la energía de la bobina, esta bobina entonces atrae un interruptor con el cual podemos activar una carga de mayor potencia, bien sea en voltaje alterno o en voltaje directo. Ustedes verán que en el mercado pueden encontrar diferentes presentaciones de relé y básicamente todos se componen en que van a tener siempre una bobina la cual deberemos conectar a nuestro microcontrolador y puede tener uno o diferentes contactos normalmente abiertos que los vamos a ver como NO, Normal Open en inglés, y normalmente cerrados, Normal Close, y obviamente pues también tendrán contactos en común para poder energizar o hacer la lógica de contactos. Aquí vemos una representación gráfica de los diferentes tipos de relés, algunos industriales, otros más electrónicos, con los cuales nos podremos deparar. Para el día de hoy entonces utilizaremos este primero, que es el más común utilizado en estas aplicaciones con electrónica. El relé o relevador va a tener diferentes diagramas dependiendo del tipo de dispositivo que nosotros tengamos. Cuando nosotros tengamos un relé, lo primero que vamos a tener que identificar es cuáles de los pines corresponden a las bobinas. Para hacer esto, normalmente nos vamos a valer del multímetro. Colocamos las dos puntas del multímetro en los pines del relé en la escala de ohms y vamos a medir entre las dos terminales de la bobina una resistencia. Para efectos prácticos vamos a ver entonces el ejemplo de este relé, que es un relé de 5 pines, donde si ustedes colocan por ejemplo el voltímetro aquí en estos dos pines, van a ver que aquí en este caso él está representado esquemáticamente. Muchos relés no tienen este tipo de representación, pero ustedes midiendo resistencia aquí van a ver que va a existir una resistencia que corresponde a la resistencia de la bobina y habrá un contacto común. En este caso es este pin de aquí. Este es el pin al cual iremos a conectar en nuestro circuito de potencia, y si ustedes miden ahora con el voltímetro en la escala de continuidad, van a medir aquí este punto común. Por ejemplo, con el contacto normalmente cerrado les va a medir continuidad, y aquí con el contacto abierto obviamente no les irá a medir. Ustedes deberán energizar entonces la bobina para que el interruptor se active, y ahí sí, con la bobina energizada le debe medir continuidad en el contacto normalmente abierto, y el contacto normalmente cerrado no les debe medir continuidad. Vamos a entender rápidamente cómo podremos conectar un relevador o un relé utilizando nuestro microcontrolador. Veremos que típicamente estos relés entonces son activados por un microcontrolador, bien sea un microcontrolador PIC o una tarjeta de prototipado de Arduino. En este caso obviamente vamos a hacer el ejemplo con el microcontrolador PIC, pero si tú estás interesado en saber o entender cómo utilizar el Arduino, simplemente le das clic a esta tarjeta, que en ese video te estoy explicando cómo activar el relé con un Arduino. Estos dispositivos microcontrolados entonces generalmente nos entregan un voltaje típico de 5 voltios. Entonces para nosotros poder activar la bobina que vimos aquí de nuestro relé, pues vamos a necesitar de un componente externo electrónico que nos permita activar esa bobina. En este caso iremos a utilizar un transistor, el cual lo iremos a utilizar como interruptor. Quiere decir que iremos a utilizar nuestro transistor en la zona de saturación para poder cerrar un circuito electrónico que me active la bobina y de esa forma poder activar una carga de mayor potencia. Vamos a ver a continuación el diagrama esquemático de cómo deberíamos conectar un relé a nuestro microcontrolador, como por ejemplo para activar una carga, que puede ser en este caso un bombillo, una lámpara, pero ustedes lo pueden
cambiar, por ejemplo, para un motor alterno, para un motor DC o para cualquier otra carga. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, primero, con nuestro microcontrolador, bien sea el Arduino o el PIC, este nos va a mandar una señal de 0 a 5 voltios. Esta señal entonces va a pasar por una resistencia que será una resistencia de base RB que irá a activar este transistor. Este es un transistor NPN. Vemos que el emisor del transistor pues va a tierra y el colector entonces irá a una punta del relé. Esta misma punta del relé pues debe ir conectado a un ánodo de un diodo cualquiera y el cátodo del diodo iría a la otra punta del relé y al final pues la alimentación. Existen diferentes relés, por ejemplo normalmente aquí vamos a utilizar un relé alimentado a 5 voltios que la bobina pues obviamente para activarla hay que inyectarle 5 voltios, pero ustedes también pueden encontrar relés donde haya que alimentarlo a 12 voltios. En ese caso, entonces aquí en lugar de colocar 5 voltios, pues colocan 12 voltios, porque aquí ya lo estamos activando directamente con el transistor. Este diodo es un diodo de protección contra las corrientes inversas que pasan por la bobina. Entonces este diodo nos irá a proteger este transistor y eventualmente nos irá a proteger también el microcontrolador que tengamos aquí, dado que cuando desactivamos el transistor, pues esta bobina tiene unas corrientes inversas, entonces nosotros sabemos que el voltaje de una bobina pues es la derivada de la corriente, entonces cuando hay cambios muy bruscos va a haber un pico gigantesco que puede afectar y deteriorar fácilmente nuestro transistor. Entonces para eso colocamos este diodo de protección siempre que activamos cargas inductivas. Eso también lo hacíamos cuando conectábamos por ejemplo un motor. Aquí directamente con un transistor nosotros también le colocábamos un diodo paralelo. Rápidamente entonces veamos cuál es el concepto que debemos tener en cuenta cuando queremos activar un transistor cuando este está en la zona de saturación para utilizarlo como un interruptor, como en este caso que lo vamos a utilizar para activar la bobina del relé. Como vemos aquí entonces este transistor está funcionando como un tipo interruptor, entonces simplemente hacemos la analogía como si fuera un interruptor y el microcontrolador cuando le manda 5 voltios es como si cerrara este interruptor activando la bobina, entonces ya la bobina activa este contacto y cierra este circuito activando entonces nuestra lámpara. Esto es simplemente lo que hace el relé. Pero entonces aquí vemos que en nuestro circuito, para trabajar con nuestro transistor en modo saturación, pues debemos calcular esta resistencia de base. ¿Cuál es la resistencia de base que deberíamos poner aquí para que efectivamente este transistor entre en la región de saturación, o sea, para que trabaje como un interruptor? Aquí les coloqué entonces cómo sería el cálculo de la resistencia de base del transistor y este es el procedimiento matemático que podríamos emplear si ustedes quieren encontrar esa resistencia. Básicamente ustedes van a ver que nosotros cuando tenemos un transistor tenemos un voltaje base emisor y tenemos un voltaje entre colector y emisor. Entonces si aquí tenemos 5 voltios, vamos a suponer que cuando él está activo, cuando es un interruptor encerrado, entonces aquí el voltaje colector emisor será 0. Por lo tanto, si nosotros medimos la resistencia que hay aquí en esta bobina, vamos a suponer que es 250. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, suponiendo que la resistencia de la bobina es 250 ohmios. Como esto es un circuito cerrado, entonces aquí hay 0 voltios, entonces por ley de Ohm pasan 5 voltios por la bobina, que será una resistencia, y va directamente a tierra. De esa forma nosotros podremos encontrar cuál sería la corriente del colector que entra aquí en este transistor. Aplicando la ley de Ohm, encontramos esa corriente de colector que simplemente es VCC sobre la resistencia de la bobina. Nosotros la medimos con el voltímetro, nos va a dar que es 5 voltios sobre 250, quiere decir que por ahí va a pasar 20 miliamperios. Esa será entonces la corriente que estará pasando por este circuito en el momento en que este transistor se cierre, porque aquí va a haber un voltaje muy próximo de 0. En la práctica pues obviamente no será totalmente 0, pero sí será muy próximo. Muy bien, una vez tenemos la corriente de colector, nos hace falta encontrar la corriente de base. Para eso entonces vamos a suponer que estamos usando un transistor 2N2222, que es uno de los transistores más comunes. Vamos a ver que la ganancia de ese transistor, el HFE, es más o menos 300. Si ustedes le dan clic aquí, vamos a ir al datasheet. Aquí le damos clic aquí para ver el datasheet. Luego aquí descargar, es un procedimiento largo. Y aquí tenemos entonces el datasheet de un transistor común, 2N2222. Aquí lo que nos interesa ver en el datasheet es la ganancia o el HFE. En este caso me dice que el mínimo es 100 y el máximo es 300. En este caso vamos a usar el HFE de 300 para poder encontrar la corriente de base del transistor.
es decir, la corriente que está circulando por este lado, por la base. La corriente entonces de base de un transistor puede calcularse como la corriente del colector, que ya la tenemos, 20 mA dividido la ganancia, HFE. Entonces si hacemos esa división tendremos que la corriente de base pues es mucho menor a la corriente del colector, que en este caso es 66,67 microamperios. Perfecto, entonces aquí ya sabemos cuál es la corriente que pasa por aquí por el colector, sabemos la corriente de la base y ahora nosotros necesitamos determinar la resistencia de la base. Para que este transistor entre en saturación, este voltaje VBE, voltaje entre base y emisor, debe ser 0.7 o mayor. En este caso entonces vamos a decir que sabemos que el voltaje es 0.7, allí se encuentra entonces un diodo de silicio y así podemos encontrar el voltaje que cae en la resistencia RB. Tenemos que en la resistencia RB serían 5 voltios, que es lo máximo que me entrega el microcontrolador, menos 0.7 voltios, quiere decir que en la resistencia cae 4.3 voltios. Vemos aquí entran 5 voltios por el lado izquierdo y en el lado derecho ya dijimos que está VBE, que sería 0.7. Entonces 5 menos 0.7 me está diciendo que en la resistencia cae 4.3 voltios. Y ahora sí, usando la ley de Ohm, podemos encontrar cuál será la resistencia de base. Simplemente la resistencia de base es el voltaje que cae en RB, que es 4.3 sobre la corriente de base, que es 66.67. Con eso me dice que yo debo usar como máximo una resistencia de 64,5 kiloohmios. Quiere decir que si utilizo una resistencia de 64,5, mi transistor entrará en saturación y lo puedo utilizar como si fuera un interruptor. Sin embargo, puedo utilizar valores menores a esos y con eso estoy asegurando que el transistor con un valor menor de resistencia en la base a ese valor que hemos acabado de encontrar, pues estaremos garantizando la saturación siempre en este transistor. Por eso normalmente pone 10K o 1 kiloohmio en la base para que garantice que siempre trabaje como un interruptor. Perfecto, entonces para nuestro ejemplo vamos a hacer rápidamente un módulo relé con PIC. En este caso pues utiliza un transistor J3Y. Vamos a ver que el HF también es de 300. Aquí entonces estará el cálculo y vamos a ver que ese transistor pues necesita una resistencia de 9.87. En este caso, este es el dispositivo que estamos usando o el módulo. Ustedes van a ver que él internamente tiene una resistencia de 150, lo cual obviamente es menor a 9.87, lo que nos está garantizando que nuestro relé va a entrar en saturación cada vez que le mandemos una señal con nuestro microcontrolador PIC. Aquí al lado izquierdo vemos entonces el esquema electrónico que tiene este dispositivo. Es un esquema bastante simple, bastante fácil de entender. Tendrá 3 terminales más, que es la alimentación, menos es tierra, y ese simplemente será la señal de 0 a 5 voltios. Va a activar un LED que nos indicará que está viniendo una señal del microcontrolador, que activa entonces el transistor y va a activar seguidamente nuestra bobina del relé para activar los contactos de normalmente cerrado y normalmente abierto. Como ejemplo entonces vamos a aplicar el siguiente esquema, el siguiente circuito donde nosotros queremos prender o apagar una bombilla o una lámpara de voltaje alterno. Este será entonces el esquema electrónico. A nuestro microcontrolador en el pin RB0 le colocaremos un botón con una resistencia pull down. Entonces cuando apretemos el botón, pues la lámpara de 110 voltios tiene que encender. Cuando lo volvamos a apretar, nuestra lámpara de 110 voltios tiene que apagarse. Básicamente aquí vamos a tener que utilizar los conceptos que hemos aprendido sobre lectura de entradas y activación de salidas de nuestro microcontrolador PIC. Si no has visto esos videos, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que refresques tu memoria. Aquí abajo entonces estará el código. Si desean pueden descargar el código dando clic aquí, que viene junto con el esquema de Proteus, que es este de aquí, o pueden copiarlo aquí directamente, le dan control C y lo pegan aquí a su compilador. Aquí tenemos entonces inicialmente, vamos a incluir nuestro microcontrolador, en este caso el 4550, activamos o configuramos los fusibles y vamos a configurar un reloj interno de 4 MHz. Si por casualidad te has perdido el video donde explicamos todo sobre la configuración de los relojes que pueden ser utilizados en un microcontrolador, como el reloj interno, un reloj externo o los cristales, te dejo la invitación para que veas este video donde explicamos en detalle todos los tipos de relojes que podemos utilizar en un microcontrolador PIC. Para este caso yo quiero utilizar el puerto A y el puerto B. Quiero utilizar en mi programa esta instrucción por A. Entonces para eso utilizo los registros de memoria del puerto A, que ya los hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Entonces esto no es nada nuevo para ustedes.
Para el caso del 18F4550, la dirección de memoria del puerto A es 0xF80 y del puerto B es F81. Van viendo que al empezar con 0x estamos hablando de números hexadecimales. Si ustedes están utilizando un 16F887 o un 877A, el puerto A es el 5 y el puerto B es el 6. Vamos a bautizar entonces los pines. Quiero que el puerto A,0 se llame relé y el puerto B,0 se llame push, de push button o del botón. Pues vemos que aquí en el puerto A pues estoy conectando lo que es el relé. Aquí vemos que el módulo del relé lo encerré en este cuadro que sale la señal S, y en el puerto RB0 pues está el push button con su resistencia pull down. De esa manera entonces nos vamos al void main, que es el principal. Aquí voy a configurar una variable local que será una variable booleana. Ustedes en el compilador pueden colocar boolean para declarar este tipo de variables. Voy a crear esta variable que la puse star, que será entonces una variable booleana comenzando en 0. Aquí coloco el puerto A todo como salida, set trace A en 0, y el puerto B pues me interesa colocar el último. Aquí lo coloqué en formato binario, donde todo esto lo estoy colocando como salida 000, pero lo último, que sería el RB0, lo estoy colocando en 1, lo que indica que el RB0 entonces será una entrada. Como el puerto A es salida, voy a inicializar el puerto A en 0 y comienzo aquí el ciclo infinito que irá a repetir el microcontrolador mientras se encuentre energizado. Inicialmente entonces lo que procedo es a preguntar si el botón fue activado o fue presionado. En este caso, si el botón fue presionado, entonces espero 200 milisegundos para evitar el efecto del debounce, el anti-debounce o el efecto del rebote provocado por los sistemas electromecánicos como un botón. Muy bien, entonces una vez pasa los 200 milisegundos voy a entrar a un while porque yo quiero que la persona no se quede presionando en todo momento el botón. Entonces se va a quedar aquí en este while infinitamente mientras usted deje presionado ese botón. Si usted no lo suelta, él no se va a salir de ese while. Entonces se puede quedar usted presionando ese botón todo lo que quiera, que él se va a quedar aquí amarrado hasta que usted no suelte ese botón. Una vez usted soltó el botón, ahí sí la condición ya no se va a cumplir, esto ya no será verdadero, y ahí viene para acá y simplemente cambio el estado lógico de mi variable booleana star, que recordemos que ella comenzó en 0. Entonces en la misma variable voy a colocar la variable negada. Entonces si está en 0, en un 0 negado es 1, entonces aquí estoy guardando un 1. Y después cuando más adelante, por ejemplo, si vuelven a hundir el botón, nuevamente aquí coloca la negada. Si era 1, 1 negado es 0 y aquí vuelve 0. Entonces constantemente esta instrucción está cambiando la variable star entre 0 y 1. Por último, simplemente hago la pregunta, un if else. Si star es 1, entonces simplemente activa el relé con bit set, activa el relé, bit set relé. De lo contrario, si es 0, entonces desactiva el relé, bit clear relay. Vemos rápidamente aquí cómo funcionaría el código, le damos doble clic, ponemos 4 MHz, cargamos aquí el punto X. En el caso del Proteus, el Proteus no tiene una lámpara en voltaje alterno para simular el proyecto. Entonces aquí utilizaremos esta lámpara en voltaje directo, que es 12 voltios. Y lo mismo entonces utilizaremos aquí esta fuente de alimentación que también es de 12 voltios para simular entonces nuestro proyecto. Pero en la vida real aquí utilizaremos entonces una lámpara alterna. Y aquí ya comienza a rodar nuestro microcontrolador. Si le damos aquí, voy a dejar presionado el botón. Vea que aquí lo dejé hundido. Entonces aquí en este momento el microcontrolador está ya parado en ese while que les comenté porque yo no he soltado el botón. Lo voy a soltar. Una vez lo solté, vemos cómo se activó la lámpara y vemos que el LED del módulo relé pues también se está activo, indicándonos que está recibiendo un señal positivo o un 5 voltios desde el relé. Si vuelvo y presiono, pues se apaga, presiono se prende, presiono se apaga. Veámoslo entonces en la práctica. Aquí tenemos el circuito que vamos a implementar. Tenemos aquí la lámpara, una fuente de alimentación, nuestro microcontrolador y por último nuestro relé. Inicialmente entonces voy a tomar los 5 voltios de alimentación, los conecto a la protoboard, lo mismo que con la tierra. Aquí tenemos el pin 33 que va a un pin de nuestro pulsador. Vemos que el mismo pin tiene una resistencia pull down y a la otra extremidad entonces irá a positivo. Aquí tenemos entonces la serie de la potencia. Vemos que sale de aquí de la AC, viene en serie a la lámpara. El otro extremo de la lámpara va al común de nuestro relé y aquí del normalmente abierto en este cable rojo va y cierra el circuito aquí en la alimentación AC.
Vemos aquí cómo enciende la lámpara una vez presiono el botón, o vuelvo y lo presiono, apaga la lámpara. Aquí vuelve y enciende la lámpara. Y vemos cómo funciona correctamente entonces nuestro proyecto. Te hago la invitación de que sigas viendo todo nuestro curso de microcontroladores PIC dando clic aquí, que te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo más sobre microcontroladores y que mires este otro video que seguramente también te va a interesar. Nos vemos en el próximo video de nuestro curso de microcontroladores PIC. Que estén muy bien, hasta luego.